En la actualidad como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Bienvenidos. Muy buen día, apreciable audiencia, que el Señor les bendiga grandemente. Es un privilegio grande de parte del Señor el poder estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy es el día que hizo el Señor, estamos contentos, estamos gozosos porque el Señor nos regala la vida, porque el Señor nos permite ver su gloria, ver su majestad, y a pesar de las tribulaciones y a pesar de las angustias, creemos y sabemos, según la Escritura, que el Señor tiene todo bajo control. Así que bienvenido a su programa Diálogo de Fe y Salvación. Hoy con un tema muy especial que queremos compartir con ustedes para que juntos aprendamos y veamos en sí una perspectiva bíblica y teológica del sufrimiento. Hermano Eddie, buenos días, buen tema hoy. Buenos días, buenísimo, muy actual en cuanto a la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Y pues qué importante es ver lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a todo esto, ¿verdad? Es importante que nosotros como iglesia sepamos y nos demos cuenta y también podamos transmitir eso al mundo, ¿verdad? O sea, cuál es la perspectiva de Dios, cómo Dios ve todo esto que está pasando, y pues les invitamos a que ustedes se queden ahí pendientes del programa. Les recordamos el tema, perspectiva bíblica del sufrimiento, o sea, cómo Dios ve todo esto y cómo nosotros como iglesia lo tenemos que ver. Así que yo creo que este tema nos va a dar para mucho, hermano Carlitos, y pues esperamos en Dios, ¿verdad?, que sea de bendición para todos nuestros oyentes que están ahí pendientes. Sin lugar a dudas. Hermano Eddie, muchas preguntas surgen tal vez en momentos difíciles, pero es necesario ver el panorama bíblico para hacer la audiencia de que allí encontramos que esta parte del sufrimiento no es algo del otro mundo, hermano Eddie. No es algo que está fuera de lo que la Escritura enseña acerca de la vida del creyente en esta tierra. Y de ahí pues surge también la pregunta del día, hermano Eddie. ¿Cuál es nuestra pregunta del día hoy para que nuestra audiencia participe? Así es. Les invitamos a que ustedes puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram también. Ahí tenemos posteada nuestra pregunta del día, que ¿es bíblico que el creyente sufra? Oiga usted, ¿es bíblico que el creyente sufra? ¿Qué usted opina? Es muy importante tomarlo en cuenta. Para que nos envíen ahí sus respuestas por WhatsApp al 4075-1111 y 3046-8054, y también por Facebook, ¿verdad? O Instagram. Ya tenemos algunos comentarios ahí, algunas respuestas, así que les invitamos a ustedes que puedan seguir mandándonos sus respuestas o sus comentarios. Recordamos la pregunta, ¿es bíblico que el creyente sufra? O cuéntenos cómo usted ha enfrentado el sufrimiento, cómo usted lo ve, cómo usted lo ha experimentado en su vida espiritual y cómo Dios, ¿verdad?, de algún modo ha estado con nosotros en esos momentos de sufrimiento. Así que les invitamos a participar con su respuesta a la pregunta del día. ¿Es bíblico que el creyente sufra? Es una pregunta, y es una pregunta que a todos, ¿verdad?, en algún momento nos toca responder. Así que les invitamos a que ustedes puedan enviarnos su respuesta. Ánimo, apreciar la audiencia. Es un tema muy bueno, muy especial, en donde la Escritura nos da una cátedra, ahí sí que una cátedra de cómo los creyentes desde el principio, en la creación, en la historia, nos muestra este tema es muy, siempre ha sido actual, siempre ha sido. Hoy en día surgen muchos cuestionamientos, ya lo vamos a ver ahorita durante el tema, pero antes de pasar a nuestro desarrollo del tema, queremos dejarles con una alabanza muy, pero muy especial. En lo personal, es una de mis favoritas, hermano Eddie. Amén. Es una de mis favoritas, y quisiéramos que toda nuestra audiencia ponga mucha atención lo que esta alabanza dice. El título es Por encima del sol, de nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez. Así que les invitamos a poder escuchar y ser deleitados y edificados con esta alabanza.
hay una vista real. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, por encima del Bien, apreciable audiencia, qué bendición haber escuchado a nuestros hermanos Jonathan y Sara Jerez. Hermano Eddie, yo creo que nos deja un mensaje muy grande esta alabanza. Sin duda, yo creo que como recordamos el tema, ¿verdad? Por encima del sol, yo creo que como dice Eclesiastés, ¿verdad? O sea, cuando vemos en el mundo, pues desde una perspectiva humana,
todo se está cayendo, podríamos decir, todo es vanidad, como dice el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, Dios nos ha dado esa habilidad, podríamos decir, hermano Carlitos, de ver por encima del sol, o sea, tener una perspectiva como Él la ve. Una perspectiva celestial. Exacto, una perspectiva bíblica, teológica y una perspectiva, vamos a decirlo así. O sea, la pregunta clave aquí en todo esto es preguntarnos cómo Dios ve el mundo. Amén. Nuestra cosmovisión bíblica, ¿verdad? O sea, Exacto. cómo Dios ve el mundo y así yo como cristiano, como hijo de Él, también así lo tengo que ver yo. Amén, amén. Desde los patios del cielo, hermano Eddie, desde los patios del cielo, una bendición. Vamos a nuestra base bíblica en esta mañana y como bien decíamos al principio, nuestro tema de hoy, la perspectiva bíblica del sufrimiento, ¿sí? Y nuestra pregunta del día, ¿es bíblico que el creyente sufra? Pero hermano Eddie, ¿nos puede usted hacer el favor de poder ir a la Escritura, al Evangelio según Juan, capítulo 16, verso 32 y 33, hermano Eddie? Amén. Leemos nuestra base bíblica para el día de hoy. Entonces, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 32 y 33. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Interesante pasaje bíblico, hermano Eddie, en donde nuestro Señor Jesucristo nos da una explicación muy clara. Y aquí viene un punto importantísimo, hermano Eddie. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, da por hecho, deja por sentado que en el mundo tendremos aflicciones. Sin duda. Y esto es importante tomarlo en cuenta, hermano Eddie. Así es, y yo creo que el contexto del pasaje es bien importante, hermano Carlitos. ¿Por qué? Porque recordemos el momento que se avecinaba, ¿verdad? En la vida de Jesús, o sea, no era un momento fácil, no era cualquier cosa. O sea, era ese momento de la cruz, era el momento difícil, era la hora de la prueba, era la copa, podríamos decir así, ¿verdad? Porque él iba a orar y decir, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Exacto, pero que al mismo tiempo en esa oración en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Él hace una de las declaraciones más, vamos a decirle así, más sublimes en cuanto a la soberanía de Dios, y él dice que no se haga mi voluntad, sino eso es muy importante, sino la tuya, ¿verdad? Entonces yo creo que durante esta hora de programa, hermano Carlitos, vamos a hablar mucho acerca de la soberanía de Dios. Exacto. Vamos a hablar mucho acerca de lo que Dios tiene que decir en cuanto a esto. Entonces, realmente el pasaje, además de ser nuestra base bíblica, este pasaje nos transmite a nosotros gozo también y consuelo, ¿sí? El pasaje dice, estas cosas os he hablado, el versículo 33, para que en mí tengáis paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, de la que habla Pablo también más adelante en el Nuevo Testamento. Exacto. En el mundo, dice, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confío. Entonces, qué importante es darnos cuenta de que Dios nos transmite, o Jesús, en palabras de Jesús, podemos leer en este versículo 33, cómo Él nos transmite esa paz y ese gozo, ¿verdad? Lo da por hecho, hermano Eddie. Exacto. La aflicción la da por hecha. Exacto. Vivimos en un mundo caído y eso es importante entenderlo, apreciable audiencia, en el contexto en que estamos viviendo hoy en día. Vivimos en un mundo caído, en un mundo en donde el pecado impera, en un mundo en donde la maldad impera, en donde digámoslo así, un altísimo porcentaje de la población mundial no conoce a Dios, ¿sí? Un altísimo porcentaje, digámoslo así, y si algunos lo conocen de una forma distorsionada. Entonces, exacto, lo que más abunda en este mundo es la maldad, ¿sí? Y el hombre es la causa y es, o como dicen hoy en día, el verdadero virus de este mundo es el hombre, ¿verdad? Es la humanidad. Entonces, damos por sentado entonces de que las dificultades y las aflicciones van a estar. Y el Señor Jesucristo lo narra claramente. Ahora, es bien importante apreciar la audiencia y tomar un poco ahorita, hermano Eddie, comenzar a ver una perspectiva histórica acerca de esta temática. Tenemos que decirlo. Este es un tema, apreciable audiencia, con relación al sufrimiento del creyente. Es un tema que tenemos que decir lo que es actual. Así es. Es un cuestionamiento actual, hermano Eddie, es un cuestionamiento el cual les puedo decir que viene a ser tal vez puesto en tela de duda o en tela de juicio, hermano Eddie, de unos 40 años para acá. ¿Por qué? Eso es muy importante. ¿Por qué?
Porque en la historia de la iglesia, si hablemos de la iglesia primitiva y nos podemos ir más atrás en el Antiguo Testamento, que vamos a ver un ejemplo también en el caso de Job, esto no había discusión, hermano Eddie. Exacto. Esto no había que preguntar. La iglesia primitiva no podíamos crear un programa de radio y hacer la pregunta si es bíblico que el creyente sufra o no. Ellos sabían y lo tenían muy claro, hermano Eddie. Sabían lo que era sufrir. Sabían lo que era el sufrimiento. Si vemos la Edad Media, si vemos la iglesia primitiva, así en la Edad Media, la época de la Reforma, pre-Reforma, post-Reforma, hermano Eddie, nos damos cuenta de que este tema está ahí, hermano Eddie. No es para la iglesia, una sorpresa. ¿Sí? No es para la iglesia algo que sorprende. Hoy en día, en la sociedad actual en que vivimos y en el ambiente eclesial también, hermano Eddie, creo que tenemos una perspectiva distorsionada acerca del sufrimiento. Y podemos hablar un poco de por qué decimos de 40 años para acá. Porque de 40 años para acá, amados hermanos, ha surgido un movimiento carismático, que hay que decir, hermano Eddie, un movimiento carismático en donde encontramos ahí distintas herejías. Y que hay que decirlo como tal, hermano Eddie, herejías, ¿sí? En algún momento algunas personas dicen, no, que el pueblo de Dios somos uno, que la unidad aquí, sí, yo estoy de acuerdo en la unidad en Cristo, ¿ah? Pero es que lo que vamos a abordar ahorita se refiere a una herejía total. Y cuando hablamos acerca del evangelio de la prosperidad, hermano Eddie, vamos a tratar de poner un poquito, no nos va a dar tiempo, ¿verdad?, para poder exponerlo todo, pero tratar de hablar un poquito acerca del evangelio de la prosperidad, el pensamiento positivo, los movimientos de decretos, declaraciones, cancelaciones y latar y desatar en este mundo, en el famoso contexto de que somos los hijos del rey. Así es. Mire qué distorsión tan grande, hermano Eddie. Así es, yo creo que y hoy esto impera, ¿verdad? Claro. En la televisión, en internet, en las redes sociales, en YouTube, nosotros podemos ver muchas personas que hoy en día han quedado en ridículo, ¿verdad? Teleevangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas, hermano. Así tenemos es. que decirlo así directamente. Profetizando, declarando, atando, desatando, como usted decía, hermano. Exacto. Carlitos. Cosas que luego vuelven a suceder, ¿verdad? Entonces, realmente, hermano Carlitos, esto es algo muy crítico. Sí. O sea, y quizás muchas personas no lo ponen en cuenta, ¿verdad? O sea, no lo toman en cuenta, pero yo creo que este es un punto para discutirlo hoy en día. Claro, sí, claro. Para discutirlo hoy en día, porque todas estas perspectivas están distorsionadas y fuera del orden bíblico. Fuera del orden bíblico. Alguien decía, hermano, y alguien puede decir, no, pero miren, pues, no hablen de eso porque es como conflicto, o sea, conflictivo. No, apreciar la audiencia, pero esto no es el evangelio de Jesús. Exacto. Y no vamos a venir a conciliar cosas que no son el evangelio de Jesús. Y por lo tanto hay que hablar, y por lo tanto hay que explicarle al creyente, porque me imagino, toda la gente que ha puesto la fe en estos famosos evangelios de la prosperidad y el pensamiento positivo, en donde siendo los hijos del rey podemos cancelar cualquier cosa, y como somos los hijos del rey tenemos derecho a estar ricos, y como el rey es riquezas en gloria, y las riquezas del universo son de él, también nosotros tenemos que ser ricos en esta tierra. O sea, ¿de dónde nos sacamos esto? Y por eso tocamos una perspectiva histórica, apreciable audiencia, porque estamos hablando de que estos movimientos carismáticos, llamémosle así, han venido de aproximadamente unos 30, 40 años atrás, hermano, y para acá. Sí. En donde se distorsiona lo que en la Biblia es fijo, el sufrimiento del creyente. Exacto, y por eso es tan importante la perspectiva histórica que usted decía. ¿Por qué? Porque vemos en Job, vemos en Jesús, vemos en la iglesia primitiva que no era discutible tema. No, sí, ellos sabían que tenían que sufrir por la causa de Cristo. Exacto. Ellos sabían que en algún momento iban a venir pruebas, iba a venir sufrimiento, y más adelante vamos a ver algunos ejemplos, ¿verdad? Uh-huh. Pero, precisamente en el siglo I podemos encontrar grandes hombres, ¿verdad? Como Agustín de Hipona, que escribieron acerca de esto y cómo ellos lo veían. O sea, para ellos no era una opción. Mano Eddie, los discípulos, hay la historia secular nos muestra, por ejemplo, en varios escritores que datan de la historia de Jerusalén y todo, todos los discípulos murieron con violencia, mano Eddie. Solo Juan, pues, que murió sufriendo. Ya como todos sabemos, ¿verdad? Por su ancianidad. Pero de ahí, todos. Si vemos a los discípulos de los padres de la iglesia, ¿sí? Los padres teólogos,
todo durante la persecución en el primer siglo, en el segundo, hasta el año 1000, y si hablamos del 1200, los creyentes que venían y por causa de las reformas que se estaban dando en aquel tiempo, sufrieron también. Juan Hus, Juan Knox, murieron en la hoguera, fueron perseguidos por la verdad. Así es. Pestes que existieron también. En el programa anterior mencionábamos un poco acerca de lo que en la post-reforma, después de que, llamémosle así, Lutero y todos los creyentes en aquel tiempo habían hecho una obra, gloria a Dios, porque fue Dios quien lo hizo, ¿verdad? Pero llamémosle así, una obra digna de admirar, que hasta hoy en día la admiramos. ¿Y qué sucede? La peste bubónica viene y mata millonadas de personas, hermano Eddie. Así o sea, es. ¿Cómo conciliar esta parte? Simple y sencillamente, usted dijo algo muy importante anteriormente. La soberanía de Dios juega un papel muy importante. Que para nosotros los creyentes, apreciable audiencia, de una perspectiva bíblica, de una perspectiva celestial, ¿sí? Todo lo que sucede por encima del sol, como decía el canto, el Señor tiene todo bajo control. Y la Escritura dice que a sus hijos todas las cosas nos ayudan a bien, hermano. Así que es importante señalar, apreciable audiencia, y que usted tenga mucho cuidado con estos movimientos de declaraciones. ¿Por qué? Porque sucede que mucha gente, aún en sus oraciones y todo eso, y un famoso apóstol en la televisión, hermano Eddie, y comenzando este asunto del coronavirus, por ejemplo, resultó, y hay que decir el nombre, el apóstol, no le vamos a decir a Pona que llamarle apóstol, no, que este es falso, Guillermo Maldonado, resulta diciendo que él cancelaba el coronavirus y que decretaba, y ¿saben cuál es el problema, apreciable audiencia? Que él lo hizo en el nombre de Jesús, y él dijo, dice el Señor, dice Jesús, o sea, mire cómo dejó en evidencia a Jesús este hombre entonces. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que Jesús no es mentiroso o no pudo con el coronavirus entonces en el nombre de Jesús? Me explico. Y hermano Eddie, esto es muy importante entender lo de la falsedad y cómo se debe señalar esta parte. El Antiguo Testamento habla mucho acerca de eso, hermano Eddie. Así es, en Deuteronomio precisamente, ¿verdad? Hay un pasaje bíblico en donde nos dice que el profeta que no hable, o sea, el profeta que hable en nombre de Dios y que esa palabra no se cumpla, ¿Qué había que hacer con él? entonces la Biblia, el mandato ahí dice que debía morir. Morir, entonces. Por mentiroso. Exacto, por mentiroso y por decir, por querer decir algo que Dios no ha dicho, ¿sí? Exacto. Entonces, así, sin el ánimo de ser violentos, ¿verdad? No. Sin el ánimo de ser violentos, este pasaje... El principio, ¿verdad, hermano? Que nos muestra, que nos exacto. enseña el Antiguo Testamento con relación a decir cosas que Dios no ha dicho. Exacto. ¿Sí? Y eso es lo que prolifera hoy en día. Hemos visto cómo en Estados Unidos, ¿verdad? Han estado cancelando, han estado atando, han estado haciendo muchas cosas en cuanto a esto. Muchos famosos, como usted decía, televangelistas. Y hoy tenemos, si usted ve las estadísticas ahí en internet, se va a dar cuenta que Estados Unidos es el país ahora con más contagiados, ¿verdad? Sí. O sea, es algo realmente... No lo decimos con fines, tenemos un respeto muy alto por las personas allá, sí, hermano, claro. y nos duele y sí, oramos, estamos orando, clamando por ellos allá. Pero qué importante es de que la Biblia, que el verdadero evangelio vuelva, ¿sí?, a las mesas y a las bocas del cristianismo contemporáneo, hermano Eddie. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta esta fracción, esta parte del programa, hacerle mucho énfasis, de tener cuidado, apreciar la audiencia, cuidado, ¿sí? ¿Qué es eso de declarar? ¿Qué es eso de decretar? Solo el Señor puede decretar cosas. Hubo un famoso ahí que, no sé, la vez pasada escuchaba yo que había un famoso pastor de estos que decía que nosotros éramos Jehová Junior. Imagínese usted. Entonces, qué montón de realmente herejías, como usted lo decía totalmente herejías que, conforme a la Escritura y de acuerdo a una perspectiva bíblica del sufrimiento, son falsas, hermano Eddie. Así es, son falsas, definitivamente. La Biblia tiene su concepto y hay una perspectiva celestial, la cual nosotros como creyentes tenemos que aferrarnos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y dejar ya de cuestiones que no son bíblicas. Así que tengamos mucho cuidado, mis amados hermanos, con estos movimientos falsos. Usted debe de ir mucho a su Biblia y darse cuenta qué es lo que la Escritura muestra al respecto. Así que ánimo con este punto, porque como iglesia del Señor estamos llamados a ubicarnos y a saber soportar
desde cualquier ángulo, desde cualquiera que sea la situación, saber soportar los procesos de sufrimiento en esta tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma que esos procesos que ante nuestros ojos son malos, hermano Eddie, ante nuestros ojos humanos supuestamente son malos, humanamente hablando, la Biblia dice que son una bendición. Y después de este proceso, los ejemplos bíblicos nos muestran de que hay crecimiento, hermano Eddie. Y vamos a tratar de ver algunos ejemplos, ¿no? Así es, y yo creo que hay mucha tela en el tema bíblico que cortar sobre esto, ¿verdad? Yo creo que un pasaje de los más famosos que nosotros hasta de memoria no sabemos, pero quizás pienso que es uno de los pasajes que quizás no hemos entendido bien el significado. Romanos 8:28, ¿verdad? Exacto. Pero sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y me llama también la atención como Pablo escribe a los Corintios en una de sus cartas, y él les dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. O sea, lo que Pablo les está diciendo es que lo que nosotros suframos acá, o sea, lo más difícil que nosotros podamos sufrir aquí, no se compara con la gloria venidera que nosotros tendremos un día con Jesús. Es importantísimo ver esa parte, observar cómo lo que a nosotros como creyentes nos toca, y tanto que lo repetimos, hermano Eddie, y versículos que a veces repetimos y en algún momento hasta erróneamente vanamente se repiten tanto y no se entienden que es el propósito del Señor, por ejemplo, en la oración modelo, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Exacto. Que tu nombre sea santificado sea tu nombre. Y oiga, dice, hágase tu voluntad, oiga. Así es. Hágase tu voluntad, así como tu voluntad es en el cielo, que se haga aquí en la tierra. La pregunta es esta, hermano Eddie, ¿cómo está el cielo? Acorde a la voluntad del Señor, el cielo es una bendición, ¿no? Es algo, como usted decía, incomparable. Así es. Entonces, y mire que se lo decimos todos los días y luego nos contradecimos en nuestras oraciones. Es el detalle, ¿no? Cuando le decimos, Señor, hágase su voluntad. Y la Biblia afirma claramente que la voluntad de Él es buena, es agradable y es perfecta. Por lo tanto, para mí y para usted, apreciable oyente que nos escucha, para usted y para mí, la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Exacto. Bien, ya como usted lo acaba de citar, es buena, agradable y es perfecta. Ahora, lo que a nosotros nos choca, ¿verdad? Es que muchas veces la voluntad de Dios no va de acuerdo con lo que nosotros queremos. Nuestros gustos. Exacto, lo que nosotros deseamos o lo que usted sabe que nosotros siempre esperamos cosas, ¿verdad? Siempre como que tenemos cierta... En nuestra naturaleza está. Exacto, planificamos nuestras cosas y esperamos que sucedan así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nuestros planes se mueven? Y bueno, hay veces que nuestros planes se mueven para bien, ¿verdad? Pero hay veces que nuestros planes toman un rumbo que nosotros jamás nos imaginamos. Y empiezan tiempos difíciles. Exacto. Empiezan tiempos de sufrimiento. Y cómo nosotros vemos eso es clave. ¿Por qué? Porque yo pienso que personalmente, hermano Carlitos, es uno de los temas que pienso que son más profundos. Exacto. El poder. Y yo pienso, y en mis oraciones... Yo siempre le pido al Señor que Él me muestre su voluntad. O sea, yo pienso que una de nuestras peticiones claves en nuestra oración es, Señor, enséñame tu voluntad. Amén. Dame a conocer tu voluntad. Quiero saber, porque yo pienso que ahí sí que como que el clímax de nosotros como cristianos, o sea, el punto cumbre de nosotros como cristianos está cuando yo estoy en sintonía con la voluntad de Dios. Amén. O sea, cuando yo deseo para mí lo que Dios quiere para mí. Exactamente, lo veíamos en una de las series de principio de año de la iglesia, hermano Eddie. Así es. Y hablábamos un poco de que el desafío más grande que un creyente puede tener aquí en la tierra no es ser rico, no es alcanzar cosas, no es ser un hijo exitoso del rey, que usted pueda tener aquí, pueda tener allá, que sus cuentas bancarias, que si usted declara y siembra 1,000, usted va a recibir 5,000. Que es lo que se ve actualmente, ¿verdad? Sino que el desafío más grande y la bendición más alta que un creyente puede tener en la tierra es discernir la voluntad de Dios para su vida. Amén, sin duda. Ahí va a estar seguro. Sin duda, y por eso es lo que nosotros debemos de anhelar, la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Hermano Eddie, pero vayamos avanzando antes de pasar a nuestro tiempo de ir a las redes sociales y ver los comentarios de nuestros hermanos. Veamos algunos ejemplos, hermano Eddie, algunos ejemplos que la Escritura nos muestra con relación al sufrimiento. Tal vez el tiempo nos da para poder hacer un análisis exegético tal vez de cada uno de los ejemplos. Detallados. Pero sí podemos hablar un poco acerca de ejemplos tremendos con relación al sufrimiento. Ahora,
Hay otra perspectiva, así como está la perspectiva errónea de que somos los hijos del rey, lo que muestra el pensamiento positivo, por ejemplo, hermano Eddie, en donde se nos muestra que los creyentes no tenemos que sufrir, sino que tenemos que estar bien en bonanza porque somos los herederos del reino y toda esta parte. También puede existir dentro de la misma escritura, dentro de la misma concepción humana de la escritura, algunos errores, como por ejemplo, solo se sufre cuando se peca. Ese es otro de los extremos también, Emanuel, lo cual no vamos a descartar. La Biblia enseña también de que el pecado trae consecuencias y las consecuencias pues para el creyente es sufrimiento, ¿no? Pero no siempre. Pero no siempre. Y aquí esto es muy importante, apreciable audiencia, entenderlo. No siempre, porque por ejemplo usted ve a alguien enfermo y lo que sucedió con el ejemplo que vamos a ver ahorita, el caso de Job, ¿verdad? Sus amigos, ¿verdad? Que si tú estás pecando, la teología de la retribución, no pecas y tienes que ser castigado. Y no vamos a decir, apreciable audiencia, de que la teología de la retribución no es verídica, es verídica. El pecado trae consecuencias y trae sufrimiento. Sí, que es una de las causas por el cual puede haber sufrimiento. Pero también queremos dejar dicho de que un hombre justo, sí, también puede sufrir, hermano Eddie. Pienso que algo para analizar sobre este punto es que cada caso de sufrimiento es particular. O sea, no podemos nosotros generalizar, ¿verdad? No. O sea, no podemos decir el que sufre, sufre por esto. Exacto. O sea, no. Cada caso en sí es muy particular y tiene su análisis, ¿verdad? Porque en la Biblia sí vemos casos de retribución. O sea, vemos casos en donde alguien pecó y le vino sus consecuencias, ¿verdad? Por ejemplo, Ananías y Zafira, hermano Eddie. Exacto. Ananías y Zafira, ¿no? Le vino mintieron y recibieron su justa retribución, ¿verdad? Pablo lo dice también allá en la primera carta a los Corintios, si no estoy mal, en donde expone también de aquellas personas que habían pecado y dice que sean entregados a Satanás para que su carne sea quemada y su alma prospere, dice, ¿verdad? O sea, da a entender de que la escritura que sí, el pecado trae consecuencias y hay retribución. El Señor a sus hijos, Dios es quien ama disciplina, dice la escritura. Así es. Ahora, pero no podemos generalizar y no es un error. Es un error que cometemos como lo cometieron los amigos de Job, por ejemplo, hermano Eddie, que vinieron y de una vez atacaron con todo a Job, cuando la escritura decía lo contrario. Y permítame citar Job capítulo 1, en donde dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira qué interesante, hermano Eddie. Interesante buenos porque adjetivos calificativos. Ahora, exacto. ¿Quién califica a Job? Más adelante vemos, apreciable audiencia, cuando Satanás llega a solicitar a Job a las oficinas del cielo, hermano Eddie, y el Señor habla y dice: no has considerado a mi siervo Job. Interesante, hermano, el cual no hay otro como él. En la tierra. Exacto. ¿Quién tiene ese concepto? ¿Quién califica a Job aquí? El Señor. El Señor está calificando a Job y vemos cómo Dios define a Job. Exacto. O sea, cómo esa referencia. Y yo creo que si usted ha leído todo el libro de Job, no podemos nosotros interpretar ninguno de los pasajes de Job fuera del contexto del capítulo 1, ¿verdad? Exacto. Porque partiendo de ese hecho, partiendo de que Dios cómo califica a Job y cuál era la vida que Job llevaba. Ahora, y Job era un hombre justo y nos podemos hacer la pregunta: ¿Job se merecía sufrir? No, desde la perspectiva humana, desde la perspectiva que nos da el capítulo 1, o sea, Job vivía una vida justa, recta y piadosa delante de Dios, ¿sí? Pero hay algo muy interesante en el sufrimiento de Job, y aunque los amigos le injuriaron, ¿verdad? Le agarraron contra él, o sea, los tres amigos de él lo agarraron todo contra él y dijeron que estás pagando tu pecado, ¿verdad? Exacto. O sea, has pecado contra Dios y por eso estás sufriendo. A pesar de eso, Job dice que en ni un momento le falló a Dios, ¿verdad? O sea, pecó contra Dios. Desde una perspectiva directa, ¿no? Directa. Exacto. de ejecución de pecado. Es. Cuando
Sí, que hay que explicar esta parte también, amados hermanos, cuando el relato completo del libro de Job nos muestra ciertas falencias que habían dentro del carácter de Job. Claro. Job en algún momento Como humano, ¿verdad? como humano, como una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Allí, hermano Eddie, encontramos de que él en su momento duda, él en su momento reclama, él en su momento le dice a Dios, Señor, mis oraciones no llegan a ti, ¿o qué? Y vemos cómo el Señor en el capítulo 39, si no estoy mal, viene y lo pone en su lugar, ¿no? Y el Señor viene y en este grandísimo capítulo donde le dice, ¿dónde estabas tú el día que yo fundé la tierra? O sea, si vemos ciertas falencias, Job al final de este sufrimiento severo, hermano, y no sé si ha habido o habrá otro como el sufrimiento de Job. Exacto. Job llega al final de esta situación, hermano, y dice, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En algún momento Job se humilla, le dice, Señor, al escuchar la clase magistral que el Señor le da de cómo creó, ¿no?, el universo, en rasgos que da de cómo es el universo y cómo lo creó, Job dice, Señor, me voy a poner la mano en mi boca y me callo. Exacto. Interesante, hermano Eddie. Así que estamos observando entonces el primer ejemplo. Hermano Eddie, ¿Job sufrió? Sí, sufrió fuertemente. Ya usted conoce la historia, quisiéramos leerla a detalle. Usted se dio cuenta que él perdió todo lo que tenía, que no era poco. Él perdió sus hijos, ¿sí? Él perdió todo. Todo. Y eso nos lleva a venir y decir entonces que la perspectiva bíblica del sufrimiento nos muestra de que el creyente, por la fe, hermano Eddie, sí puede sufrir. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así es. Sí puede sufrir, apreciable audiencia. Los motivos pueden ser la soberanía de Dios, número 1. Los motivos pueden ser también un sistema pecaminoso que impera en esta tierra, hermano, número 2. Y número 3, el pecado humano, ¿sí? Las consecuencias del pecado. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, hermano Eddie, ya creo que estamos con el tiempo para poder llegar a nuestra parte intermedia del programa, en donde vamos a observar lo que las redes sociales dicen. Algunos pastores estuvieron ahí pendientes, hermano Eddie. Así es. Y se comunicaron. Y vamos a nuestra parte intermedia del programa, en donde vamos a observar lo que algunos pastores respondieron con relación a la pregunta del día. ¿Es bíblico que el cristiano sufra, hermano Eddie? Así que si tenemos muchísimas respuestas, no sé si nos va a dar tiempo de poder leerlas todas, ¿verdad? Pero vamos a tratar de leer algunas, y vamos a empezar con un aporte de nuestra hermana Dairin. Nuestra hermana Dairin Girón de Suquino siempre está ahí pendiente del programa. Y ella nos dice, ella cita Isaías 53:3, en donde dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, dice ella, el mismo Jesús nos puso ejemplo de sufrimiento, ¿cómo esperamos nosotros no sufrir? O sea, si Jesús nos puso el ejemplo. Entonces, y ella cita uno de los puntos bien importantes que estamos viendo en nuestro programa hoy, que es el de la soberanía de Dios. Y eso creo, hermano Carlitos, que en el libro de Job es un buen punto para poderlo analizar también. O sea, ¿qué propósitos tiene Dios detrás del sufrimiento de una persona justa y piadosa como Job, verdad? Y lo vamos a ver ahorita adelantito. Exacto. Entonces, también nos escribe hermana Daily de León. Hermana Daily de León también está siempre ahí pendiente escuchando el programa. Ella dice, vemos como dice la primera carta del apóstol Pedro, que Cristo sufrió por nosotros y nos ha dejado ese ejemplo que también nosotros tenemos que sufrir. Pues para esto fuiste llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. En 1 Pedro 2:21, también en Juan 16:33, que es nuestra base bíblica de hoy, ella nos comenta, nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice en su palabra que tendríamos aflicciones en este mundo, pero ahí mismo nos dice, tranquilos, ¿verdad? Amén. Confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Así que sea cual sea nuestro sufrimiento, hay que confiar en Dios y tener paz, porque muy pronto se acabará todo tipo de sufrimiento cuando estemos con Él allá en gloria. Amén. Amén. Saludos a nuestra hermana Daily, que siempre
se reporta con nosotros. ¿Más comentarios, hermano Carlitos? Amén. También, hermano Eddie, se reporta con nosotros nuestro hermano Saúl Zuquino y nos responde de la siguiente forma. En la Biblia encontramos que no solo un creyente, sino los grandes siervos de Dios sufrieron por diversos motivos y también por la causa del Evangelio o su fe. El problema es que ellos aprendieron a contentarse no importando su situación, más bien se regocijaban. Ahora nosotros como cristianos en esta era de la prosperidad a la gente se le ha vendido que esto es estar en pecado. O sea, él comenta este patrón que hablábamos al principio, ¿verdad? Se nos muestra este asunto. También el pastor Isaías Flores nos muestra y nos dice: los sufrimientos nos forman al carácter de Cristo, así que son de gran beneficio para nuestra vida. Hermano Eddie. Amén. También nos escribe el pastor Enob Isaí Morales. Él dice el Señor en su palabra que si sufrimos por causa de su nombre somos bienaventurados. Entonces él dice que sí es bíblico. Amén. Sufrir, ¿verdad? También nos escribe hermano pastor Danilo Osorio Torres, citando también la base bíblica que tenemos hoy, en el mundo tendréis aflicción, de Juan 16:33. También hermano Yacid Faisal nos escribe: los creyentes estamos sujetos a pruebas y sufrimientos. Entonces, y él cita algunos ejemplos ahí, ¿verdad? Para justificar, vamos a decir así, su respuesta. También nos escribe el pastor Rudy Orellana Aldana, también citando 1 Pedro 4:12. También nos escribe Douglas Osorio, pastor también. También un saludo cordial para él. Dice: para que podamos recibir parte de su vida y su naturaleza, tiene que guiarnos por extraños caminos a través de todo tipo de circunstancia. Él nos doblega a través de los padecimientos y nos purifica en el horno de la humillación, y a través de todo esto aprendemos a conocer sus buenos caminos y su buena voluntad para con nosotros. Amén, amén. Importante ver también último comentario, hermano Eddie. Leemos hermano Manuel Ramírez, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Dice. Y él cita 1 Pedro 4:19, que es de la importancia de esto, ¿verdad? Asimismo, nuestro hermano Manuel Vázquez, un saludo especial al pastor Manuel Vázquez. Hermano Elmer García también presenta su respuesta. Pastor Neri Brenes también. Hermano Eddie, gracias a todos los pastores porque estuvieron pendientes del programa y respondieron pues a esta pregunta. ¿Es bíblico que el creyente sufra? Y ya estamos viendo de que sí es bíblico. Así que ánimo, apreciable audiencia, en estos momentos que estamos viviendo. Parecieran ser momentos en donde todo se cae, como usted bien decía, hermano Eddie, pero no es así. Desde nuestra perspectiva humana parece, ¿verdad? Y hay tiempos en los que la fidelidad del Señor permanece para siempre. Así es, sobre todas las cosas. Y su voluntad soberana, hermano Eddie, está con nosotros. Amén. Y todo va a estar bien. Amén, así es. Todo va a estar. Pero continuamos, hermano Eddie, ya después de este espacio. Recordando también que estamos, hermano Eddie, a través de las redes sociales de este programa también va a estar. Así es, también al terminar el programa ya ustedes nos pueden buscar ahí en un momento. Ya vamos a tener en las redes, en las diferentes plataformas, este episodio de la perspectiva bíblica del sufrimiento. La pueden buscar en Spotify o en YouTube como Diálogo de Fe y Salvación. Ahí está toda nuestra programación, hermano Carlitos. Para que lo comparta, hermano Eddie, exacto, con las personas que están confinadas hoy en día en sus casas, ¿verdad? Así es, para que tengan una hora ahí de palabra, ¿verdad? Para oír entre ustedes. Así que muchas gracias a todos, porque hay muchas personas que nos escuchan aquí en Estados Unidos también, ¿verdad? Hemos tenido algunos reportes de personas que nos escuchan. A la hermana Sandri Morales, siempre pendiente del programa, hermana, siempre nos escribe. Un saludo muy especial a ella, a su familia. Está en un sector, pues, hoy en día de alto riesgo en Estados Unidos, pero sin lugar a dudas Dios está con ellos. Así es. Y nuestra oración es para que el Señor, pues, en su soberanía y misericordia pueda librarnos, ¿verdad? Amén. De esta situación. Bien, hermano Eddie, hemos visto un poco así a vuelo de pájaro, llamemos así, el ejemplo de Job, en la vida de Job, ¿no? Y vemos cómo Job sufrió, pero al final, el final, hermano Eddie, fue una bendición. Y ya vemos lo que él decía. Pero vemos otro ejemplo supremo también que podemos observar en cuanto al sufrimiento, hermano Eddie. Y así vamos a decirlo también, así a vuelo de pájaro, porque queremos tocar otros ejemplos. Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, hermano Eddie. Así es.
Entonces, Y yo creo que el ejemplo, digamos que el ejemplo de Jesús es como el ejemplo supremo, ¿verdad? El ejemplo supremo porque Él vino a esta tierra a enseñarnos amén. cómo hacer las cosas. O sea, nos dejó un Y camino que tiene marcado. un propósito de sufrimiento. Exacto. Hay exacto. algo ahí que Dios tiene para nosotros a través del sufrimiento. La pregunta que hacíamos con Job, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el propósito de Dios detrás del sufrimiento de una persona justa y piadosa, ¿verdad? Porque podemos decir, yo no he hecho nada para sufrir, ¿verdad? Exacto. Que era también lo que pudo en su momento decir Job, ¿verdad? O sea, pero... Y en su momento lo dijo, Exacto. porque Dios en algún momento quiso jactarse de lo que él hacía, ¿verdad? De su justicia. De su justicia, exactamente. Y es ahí donde detallamos, ¿verdad? De que Job pudo en el proceso descubrir algunas falencias en su carácter, ¿verdad? Con relación a esto, hermano Eddie. Pero el ejemplo de Jesús nos muestra algo muy interesante de cómo, siendo perfecto, sin pecado, Él se sometió a la voluntad de Dios, hermano Eddie, y no vamos a hablar de merecimientos porque sabemos si lo merece, Él no lo merecía, Exacto. sino que con un propósito y con un objetivo Él fue a la cruz. Pero a lo que queremos llegar, y tal vez Pablo lo muestra también en Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, en donde habla de esa parte, hermano Eddie, en donde el Señor Jesucristo se vació, como se denomina teológicamente la kenosis de Dios, ¿no? En donde Jesús se vació, se entregó todo, dice que Él se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria para venir a tomar forma de siervo. Y no solo forma de siervo, sino que llegar a morir hasta la cruz. Así ¿Para es. qué? ¿Con qué objetivo? Al final, el apóstol Pablo expone ahí de que con el objetivo de la exaltación. Se humilló para ser exaltado. Así es. O sea, y cuando hablamos de esto, hablamos de un propósito grande, muy bien comprendido en la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermano Eddie, para poder, número uno, como decíamos, sumergirse en la voluntad soberana de Dios, saber de que había un propósito tras el sufrimiento y saber de que había una bendición al final del sufrimiento. Esos mismos principios, hermano Eddie, los podemos traer a nuestra vida. Así es. Ajá. Y es ahí donde podemos comprender la parte del sufrimiento. Así es, yo creo que como decíamos anteriormente, bueno, pues el caso de Job, vamos a decir que es un caso magistral, ¿verdad? De esto del sufrimiento, pero nuestro ejemplo supremo de sufrimiento es Jesús, ¿verdad? O sea, Él vino y siendo perfecto, todo con un propósito, como usted decía, ¿verdad? Y debemos de entender eso, y yo creo que eso es una de las cosas que más nos cuesta entender, cómo detrás de algo que a mis ojos es malo, puede haber un propósito. O sea, y yo sé... ahí el detalle. Ajá, o sea, como yo viendo algo que es malo o sintiendo algo que para mí Causa dolor. para mí físicamente me causa dolor, me causa pesar, me incomoda, ¿cómo eso puede ser de beneficio? En la palabra encontramos que sí, o sea, Dios tiene propósitos eternos y soberanos detrás de todo ese tipo de sufrimiento que nosotros pasamos. Muchas veces, hermano Carlitos, y eso hay que decirlo, ¿verdad? Sí escapa de nuestra comprensión. O sea, nosotros y nos podemos preguntar, o sea, ¿por qué, verdad? O sea, ¿cómo es que... Surge esa pregunta, no es correcta que la hagamos, pero siempre surge la pregunta. Exacto, ¿no? como humanos. Como humanos, ajá. Nuestra humanidad siempre... hace preguntas. Y siempre estamos buscando una explicación, un motivo, una razón para todo lo que nos pasa, ¿verdad? Entonces siempre solemos preguntarnos qué es lo que está pasando, ¿verdad? O sea, y nos cuesta encontrar el propósito detrás de un sufrimiento. Pero que eso lo hay, hermano. Pero eso no quiere decir que no esté un propósito ahí, ¿verdad? O sea, detrás de todo lo que nos... Ese es el, digamos que es el pensamiento que queremos dejar hoy en nuestros oyentes, ¿verdad? Y ahorita vamos a afirmar este pensamiento, hermano, y al observar, por ejemplo, los ejemplos de Santiago y Pedro, con el que vamos a tal vez concluir nuestra parte aplicativa hoy en día. Sí, vemos cómo vemos la otra parte, ¿verdad? De los propósitos, como bien usted decía, del sufrimiento, lo que implica el sufrir. Hay algo al fondo de esto. Amén. Y que es bueno. Sin duda. Que es bueno para usted, mi amado hermano, si usted está pasando un proceso, gócese. ¿Sí? Viendo el ejemplo que mencionamos del Señor Jesucristo y Pablo a los filipenses, nos muestra un ejemplo muy claro, por ejemplo, el contexto de la carta de Filipenses, hermano Eddie, viendo el ejemplo de Pablo también. Pablo estaba en la cárcel, ¿no? También ese es otro de los ejemplos claves también para nosotros. Y Pablo, escribiendo desde la cárcel de la iglesia de Filipos, es la carta donde más menciona la palabra gozo y regocijo. Exacto. Sí, o sea, Pablo en su tribulación se gozaba. Viene, cuando yo leo Filipenses, viene a mi mente y veo que se mencionan frases como mis prisiones,
Tribulaciones. En cadenas y todo, o mis cadenas, ¿verdad? Pablo menciona eso. Pienso, o sea, yo digo, desde una perspectiva humana, hermano Carlitos, ¿cuál sería la primera petición de alguien que está en la cárcel? O sea, Salir, que ¿no? sea liberado, ¿verdad? Pero vemos en las cartas que Pablo escribió desde la prisión, vemos como en ninguna de estas Pablo ruega por eso, sino que Pablo dice, mis prisiones han redundado en el avance del evangelio. Aún ¿verdad? en mis prisiones la gloria del Señor se manifiesta. Exacto, y cuando él pide que los creyentes a los que les escribe la carta oren, él dice, oren para que se abra puerta para predicar el evangelio, ¿verdad? Que Dios nos dé esa perspectiva del sufrimiento. Amén. Del poder comprender, hermano Eddie, y estando en el sufrimiento poder encontrarle sentido a esto. Exacto. Sentido que existe, como ya decíamos, que es ahí, hay un propósito. Si usted como creyente debe de alabar al Señor, glorificar Amén. al Señor. Por eso es que la Escritura nos manda y nos dice, den gracias a Dios en todo. ¿Sí? Y por todo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo bajo control en nuestras Amén, vidas. sin duda. ¿Sí? No importando que usted esté sufriendo, no importando que usted esté en escasez, no sé qué usted tiene, pero déjeme decirle que usted en este proceso va a aprender y mucho. Va a aprender y mucho. Hemos visto entonces, hermano Eddie, el ejemplo de la iglesia, de Job, de nuestro Señor Jesucristo, del apóstol Pablo, a grandes rasgos, hermano Eddie, el Así tiempo nos es. va a dar, pero también veamos el ejemplo de la iglesia primitiva, hermano Eddie. Ya mencionamos algo un poco de los apóstoles, pero vayamos un poco a analizar, hermano Eddie, cuál fue el momento bomba, llamémosle así, de la iglesia primitiva. Y el momento bomba de la iglesia primitiva, hermano Eddie, surge bajo sufrimiento. Exacto. Y muchos de los historiadores y grandes pensadores en la historia del cristianismo, hermano Eddie, y llegan a esta conclusión. El pueblo de Dios crece en sufrimiento. Crece más en sufrimiento que en bonanza. Los grandes avivamientos también surgen a través del sufrimiento. No descartamos, hermano Eddie, un avivamiento post-coronavirus. ¿Ah? Exacto. ¿Qué opina usted? Y que se haga Que para venga. la gloria de Dios, Gloria a ¿verdad? Dios, Para la exacto. gloria de Dios. Y eso es bien importante notarlo porque vemos, como usted decía, en el libro de los Hechos, la iglesia Amén. padeció persecución, ¿verdad? Exacto, mucho Padeció muerto, hermano Eddie. Exacto, muchas personas. Y hay muchas cosas que no se narran en la historia bíblica, podríamos decir, ¿verdad? Pero en los libros de historia así está, cómo los Exacto. cristianos sufrieron, cómo los cristianos estuvieron bajo el yugo muchas veces Del Imperio Romano. de emperadores malvados, de reyes malignos, pero que a pesar de todo eso, como usted decía, y eso es algo que llama mucho la atención, cómo esos periodos de persecución fueron los tiempos también de máxima expansión del evangelio. ¿Por qué? Porque las personas donde quiera que iban, ahí llevaban el evangelio de Jesús, o sea, llevaban sus convicciones. Eran vivenciales, hermano Exacto. Eddie. Y cabe mencionar que aparte de la persecución que existía también, hermano Eddie, también existía lo que es el hambre, ¿no? Eran tiempos en donde había mucha hambre en aquellos lugares, mucha necesidad, y lo vemos reflejado, por ejemplo, en la ofrenda que el apóstol Pablo pues reúne para llevar a Jerusalén, ¿no? Así Y podemos es. ver bajo un contexto de la iglesia primitiva en sufrimiento. Pero como usted ya bien decía, apreciable audiencia, fue el momento en donde la iglesia creció y maduró más. ¿Y lo confirma la Biblia, hermano Eddie? Amén. Sí, lo confirma la Biblia en nuestros siguientes ejemplos que vamos a observar ahorita. Por ejemplo, hermano Eddie, vamos avanzando porque ya estamos llegando al final de nuestro programa. Y ya podemos ir aterrizando un poco, hermano Eddie, en la parte aplicativa del sufrimiento. Hemos dejado bien claro de que el creyente puede sufrir. Sí. Sí. Ya, dejamos bien claro que el creyente puede sufrir. ¿Qué circunstancias? Número uno, decíamos, la soberanía de Dios, ¿sí? Puede ser el sistema pecaminoso en el que vivimos, que impera en esta tierra, esa influencia para ello, Así el es. mundo, ¿sí? La maldad, ¿sí? Y también, hermano Eddie, el pecado humano, ¿sí? La acción, la ejecución de cosas que van en contra de la voluntad del Señor, los cuales tienen consecuencias terribles para la vida del creyente en este caso, hermano. Pero veamos ahora, hermano Eddie, el sufrimiento desde una perspectiva de Santiago. Y Santiago nos muestra una perspectiva tremenda, hermano Eddie. Y nos pudiera usted por ahí citar Santiago capítulo 1, el cual Así nos es, muestra... Santiago capítulo 1, versículo 2. Exacto, ¿y qué dice? Bien, leemos cuál era la concepción de Santiago en cuanto al sufrimiento. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas hermano, pruebas, oiga eso. sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte
cosa alguna. Oiga, Santiago, hermano, ahí no está hablando ahí de gozo. Está hablando de sumo gozo, un gozo más alto, más arriba, supremo, ¿sí? Como quien dice, el mero patrón de los gozos, ¿ah? El mero jefe de los... Sí, el texto va a entender eso literalmente. El mero patrón de los gozos es lo que aquí Santiago muestra. Entonces, mis amados hermanos, qué bendición el observar de que existe un propósito. Y Santiago, hermano Eddie, expone ahí unos propósitos, los cuales vamos a, así detalladamente, hermano Eddie, decirlos, por qué Santiago dice que nos gocemos. Amén. Yo creo que el pasaje de Santiago es ahí sí que nos desencaja a muchos, ¿verdad? Santiago empieza diciendo en el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ojo con ese diversas, hermano. Exacto, y diversas pruebas se refiere a cualquier tipo de pruebas al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, cómo Dios puede usar sus propósitos eternos y soberanos para edificarnos a través de esas situaciones. ¿Por qué? Porque nos puede estar lloviendo sobre mojado, como nosotros decimos, típico dicho, ¿verdad? Exacto. De nosotros. Una tras otra y al mismo tiempo. Exacto. Y Santiago dice, gócese. Gócense. ¿Por qué? Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gloria sea el Señor. Ahí está el punto. Gloria sea el Señor. Produce paciencia, apreciable audiencia, para que seamos, dice ahí una palabra, perfectos, la cual tiene que ver con madurez, ¿sí? Para que podamos alcanzar. Crecer espiritualmente. Exactamente. Ese crecimiento especial en donde vamos a acercarnos más a Él, en donde vamos a conocerlo más a Él, nuestro carácter va a ser pulido, como bien decía alguien, ¿verdad? Va a haber que limar asperezas para que el machete esté bien afilado, hermano Eddie. Todo lo que esté amellado pueda ser calentado y quitado para un correcto funcionamiento, hermano Eddie. Y yo creo que algo en lo que todos necesitamos crecer, hermano Carlitos, es la paciencia. Amén. O sea, en cierta oportunidad escuché a alguien decir, cuando Dios repartió la paciencia, saber dónde andaba yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos impacientes y vivimos en un mundo que no tiene paciencia. Amén. Sí, vivimos en un mundo que no está acostumbrado a esperar. Como dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? Exacto, y vivimos en un mundo así, a la carrera, ¿verdad? Todo es rápido, todo. Ya nosotros, y venía a mi mente meditando sobre este pasaje, venía a mi mente, nosotros no queremos irnos a sentar a un restaurante, por ponernos un ejemplo contemporáneo, ¿verdad? Ya no queremos ir a sentarnos a un restaurante y esperar 40 minutos por un plato de comida, nosotros lo queremos rápido, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo lleno de estrés, lleno de preocupación, en donde todo se quiere hacer rápido. Entonces, y Santiago nos hace un llamado hoy a que podamos entender el sufrimiento y cómo ese sufrimiento nos puede a nosotros hacer crecer en paciencia, ¿sí? Amén. Y usted pone un ejemplo claro, hermano Eddie, de las situaciones de vida diaria, ¿no? Que es muy claro, esa falta de paciencia. Y podemos también interpretar esta parte, hermano Eddie, como una paciencia la cual provoca un soportar el fuego de las circunstancias, no hablar, Amén. No decir, sino que glorificar al Señor, por mucho que el dolor sea alto, por mucho que el dolor sea fuerte, esa paciencia va a servir para que en el proceso seamos perfeccionados, hermano Eddie. Así que un ejemplo muy claro, tengamos por sumo gozo. ¿Por qué? ¿Por qué, apreciable audiencia? ¿Por qué tenemos que tener sumo gozo? Porque hay un propósito. Porque hay un propósito soberano, porque hay un propósito divino detrás de todo esto, lo cual va a ser de bendición para usted sí o sí. Amén. Sí o sí. Y aún, hermano Eddie, tenemos que decir esto, y aún si la muerte viniese, ¿cuál es la perspectiva de la muerte? ¿Qué dice la Escritura? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Interesante, el apóstol Pablo dice que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Qué interesante. Amén. Ver esta parte bíblica también, hermano. Exacto, y yo creo que cuando llegamos a la muerte es una de las cosas a las que muchos de nosotros les tememos, ¿verdad? O sea, queremos vivir siempre, ¿sí? Amén. Pero la perspectiva bíblica de la muerte es solo un medio que nos va a llevar a estar con nuestro Padre, ¿sí? Amén. Y que en algún momento
todos vamos a abordarla. Si el Señor no viene antes, ¿verdad? Nosotros vamos a morir y eso está ya decretado, que vamos a morir. Ese sí es decreto. Que ya está dicho. Exacto. Está dicho que todos vamos a morir y que va a ser así, ¿verdad? Por nuestra... Así está establecido. Muy bien, amén, así es. Así que, mis amados hermanos, importantísimo ver esto. Damos gloria a Dios por el programa de hoy. Esperamos que ha sido de bendición para su vida. Recuerda y respondimos a la pregunta del día analizando juntos la Escritura. ¿Es bíblico que un creyente sufra? Sí. Sí, y pueden existir 3 aspectos detrás de ello, lo cual decíamos, la soberanía de Dios con relación a pulirnos y a provocar algo especial en nuestras vidas. De igual forma también hablábamos de un sufrimiento por causa del sistema, por causa del mundo pecaminoso en que vivimos, y de igual forma, amados hermanos, no hay que descartar disciplina y el pecado del creyente, hablemos del creyente, en su vida. Entonces, Dios les bendiga, agradecemos, finalizamos con un texto bíblico, hermano Eddie. No sé si hay palabras finales de parte de usted. Pues solo decirles, pues solo animarnos, ¿verdad? En esta crisis, en este tiempo de crisis, que no nos desesperemos, ¿verdad? Como ya lo hemos dicho, hacer un llamado a la calma, confiemos en el Señor. Amén. Dios tiene un propósito, sin duda que Dios lo tiene. Dios tiene un propósito divino detrás de todo esto y algo vamos a aprender, de seguro. Y ha sido un privilegio compartir este tema, hermano Carlitos, tan especial y tan actual hoy en día, ¿verdad? Amén. Que Dios nos ayude. Y finalizamos con un texto bíblico en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga, apreciable audiencia. Gracias por haber estado en su programa Diálogo de Fe y Salvación. Recordándoles nuestra frase del día, que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. Amén. Dios les bendiga grandemente. En la actualidad, como sociedad, nos enfrentamos a cuestionamientos en relación a la verdad de Dios. Diálogo de Fe y Salvación. Una perspectiva bíblica y teológica de los grandes dilemas del mundo moderno. Hasta la próxima edición.